Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con la doctora Aletia Pastrana, quien tiene 8 años de experiencia y nos va a hablar acerca del tema de mitos y realidades sobre el COVID-19. En este momento comenzamos. Muchísimas gracias, Luisa. Efectivamente, tengo el gusto de presentarles el día de hoy el tema de mitos y realidades del COVID-19. Escogimos este tema ya que actualmente tenemos acceso a mucha información, tenemos acceso a muchas redes sociales, entonces hay un momento en el que no sabemos discernir si esta información es real, si no es real. De muchos lados nos llega información, entonces siempre he considerado que para desmentir o verificar esta información, pues nos tenemos que acercar a los expertos. En esta ocasión nos toca a nosotros, todo el personal de salud, estar muy cerca de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, entonces quiero hablarles de este tema. ¿Okay? Entonces, les voy a presentar unas imágenes. Permítanme un momento. Ok. Luisa, si nos apoyas para... me parece que ya puedo compartir. Perfecto. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Luisa ya me hizo favor de presentarme, pero les comento, soy la doctora Aletia Pastrana, soy médico general y bueno, vamos a hablar acerca de estos mitos y realidades. Vamos a iniciar con ciertos mitos. Aquí se los enlisto, pero bueno, vamos a platicar un poquito de cada uno y claro, recordándoles que si tuvieran alguna duda pueden irla escribiendo y al final de esta sesión, pues Luisa nos va a ayudar para que vayamos aclarando sus dudas en la medida de lo posible. Muy bien. El primer mito es que existen medicamentos, alimentos o incluso sustancias químicas que pueden prevenir o incluso pueden curar esta nueva enfermedad por este nuevo SARS-CoV-2 que nos da la enfermedad de COVID-19. Desgraciadamente no hay alimentos ni que nosotros podamos consumir ni en infusiones que prevengan o curen esta enfermedad. De los tés y las infusiones, quiero comentarles, desgraciadamente ya hemos visto casos de pacientes con quemaduras en boca porque existe este mito, se ha corrido el rumor de que al beber bebidas muy calientes, se muere el virus. Esto es completamente falso y llegan con cuadros incluso severos de quemaduras al ser una bebida con temperatura tan alta. Los medicamentos, desde un principio se ha manejado que no hay que automedicarnos. Hay personas que nos llaman, incluso que ya están tomando medicamentos a dosis que han escuchado, que les ha comentado algún conocido que ya lo padeció o incluso que se lo están tomando como preventivo. Hay que evitar por completo esta situación porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. No todos los medicamentos son para todas las personas, entonces ha habido también casos en los que ha habido problemas de arritmias, que es cuando el corazón no late de manera adecuada porque se están tomando medicamentos de manera que no es la correcta, es decir, no prescritos por un médico. Sustancias químicas. Las sustancias químicas es también uno de los temas que se ha manejado últimamente, que ciertas sustancias químicas pueden ser el resultado milagroso, por así decirlo, a esta nueva enfermedad.
Esto también es algo incorrecto. Hay que tener mucho cuidado con estas sustancias porque estas sustancias son de un pH ácido, entonces también pueden generar problemas gástricos. Incluso pacientes con úlceras o con algún problema gastrointestinal pueden presentar agudización o algún tema de gravedad. Y los alimentos. Se ha manejado el limón, el ajo, el jengibre. Hay que recordar que estos alimentos son buenos, tienen muchas propiedades, se pueden consumir incluso personas con o sin COVID, no hay ningún problema, pero desgraciadamente no son para prevenir o para curar. Ahora, otro de los mitos que hemos escuchado muchísimo es el tema de los síntomas, que si una persona no tiene síntomas, no puede contagiar. Esto es falso. Tenemos varios tipos de transmisión. Digo, la más común es que si alguien tiene síntomas, si alguien estornuda, si alguien tose, pues ahí es donde nos va a contagiar. Sin embargo, también tenemos, aquí les puse unos esquemas de la transmisión asintomática. Esto quiere decir que la persona no presenta ningún síntoma, ella se siente bien y por lo mismo obviamente llega a salir, llega a estar en contacto con otras personas y contagia a estas otras personas. Otro tema muy importante es la transmisión presintomática, es decir, la persona contrae el virus está ya aumentando en su sistema, pero todavía no lo suficiente para causar síntomas. Y en este periodo, cuando todavía no presenta síntomas, puede contagiar a otras personas. Y por último, la transmisión postsintomática. ¿Esto qué quiere decir? Presentan síntomas y al momento en el que el virus ya va disminuyendo en el cuerpo, disminuyen los síntomas, pero la persona todavía contagia. Entonces es muy importante por eso tomar las medidas, porque no sabemos quién de las personas cercanas a nosotros, ahora que ya estamos regresando a trabajar, en tema de transporte o de las actividades que tenemos que hacer, las actividades esenciales, pueda estar en alguna de estos escenarios, es decir, que sea asintomático, pre o post sintomático. Otro de los mitos es que se ha mencionado que es bueno contagiarse para adquirir inmunidad. Este es un mito muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que del 80% de las personas que adquieran el virus a nivel mundial van a tener un cuadro leve o incluso asintomáticos. El 15% ya van a presentar un cuadro mucho más intenso, con mucho más síntomas y probablemente con secuelas. Todavía estamos aprendiendo de qué secuelas puede dejar este virus, entonces es importante saberlo. Y el 5% van a tener cuadros muy graves que requieren hospitalización, estar en terapia intensiva, terapia intermedia, o sea, ya con una serie de cuidados que sí requiere de mucho más tanto seguimiento como también un gasto. También es importante mencionar que pues al estar en un servicio hospitalario con una atención de terapia intensiva, terapia intermedia, es también algo muy costoso. Y algo muy importante es que también hay reinfección. O sea, si nosotros nos exponemos, si logramos superar la enfermedad y sin ninguna secuela, que sería el escenario perfecto, hay que recordar que hay casos de reinfección y no sabemos todavía si la reinfección puede ser más grave que la primera vez que nos da. Entonces, no es para nada recomendable este tema de acercarnos a personas que ya lo tienen o que vamos a generar una inmunidad. Esto no es algo recomendable, al contrario. Y las personas que generan inmunidad se ha visto que la pueden perder. Entonces, a lo largo del tiempo se pierde esta inmunidad y vuelven a poder estar en riesgo de contagiarse. Otro de los mitos son las gárgaras o los lavados nasales. Les explico por qué esto no previene la enfermedad. ¿Cómo es que llega el virus? Tenemos contacto con el virus, ahí les puse una imagen, estas son
miles de gotas y microgotas de saliva, todas esas contienen el virus. El virus entra por ojos, nariz y boca, desde ahí ya presentamos un problema, porque si el virus nos entra por los ojos y nosotros hacemos gárgaras, pues no sirve de nada de por sí. Ahorita les explico por qué no sirve, pero pues nada tendría que ver hacer gárgaras cuando es un tema de ojos o de nariz. Y ahora, para que el virus pueda generar una enfermedad, tiene que entrar a una célula. Y a diferencia de los tratamientos sistémicos, las gárgaras o los lavados nasales, lavados oculares, son solo tópicos. No van a generar ningún efecto en una célula. Es por eso que las gárgaras o lavados nasales no nos van a prevenir del contagio. Los podemos incluso ocupar cuando ya se presenta algún síntoma, molestia en garganta, temas de congestión nasal o dificultad para poder sacar la mucosidad, pero para prevenir no es útil. Y algo que les quiero comentar es que también ya hemos tenido casos de pacientes que hacen gargarismos con sustancias que irritan, que no son para esta mucosa, como el caso del agua oxigenada. Se ha presentado casos de personas que hacen gargarismos con químicos como cloro o con agua oxigenada, y en esos casos también se ha presentado quemaduras, y que hasta el momento no sabemos qué secuelas puedan llegar a tener estos pacientes, porque son pacientes que han estado haciendo constantemente gargarismos, lavados, y esto es peligroso. Este es un mito que se ha combatido mucho porque hay mucha resistencia por parte de las personas a dejar de usar los guantes. ¿Por qué no es recomendable usar los guantes? Nos dan una falsa sensación de seguridad. Hemos visto probablemente en la calle gente que usa guantes y está agarrando el celular. Sabemos que el celular es de las superficies más sucias que puede haber. Entonces, al agarrar el celular con los guantes, pues ya todas las bacterias, todos los microorganismos, virus que se encuentran en el celular, ya van a estar también en los guantes. También les puse el caso de superficies que vamos a tocar constantemente. Puede ser apagadores, puede ser barandales. Entonces los tocamos y de inmediatamente ya esos microorganismos ya van a estar en los guantes. Y en la última imagen les pongo, ¿no? Da una falsa sensación de seguridad. Esta persona cree que por traer guantes ya se puede tocar la cara, que pues de hecho es algo que no debemos de hacer para nada, a menos que ya hayamos hecho uso de gel antibacterial o nos lavemos las manos, pero los guantes sí, no, para nada se recomiendan, porque sí dan una falsa sensación de seguridad. Este es otro mito que en últimas fechas, por el tema de los filtros, se ha visto, es el de los termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos, hay que mencionar, no son dañinos. ¿Cómo es que funciona? Les puse también una imagen. Nuestro cuerpo emite calor. Entonces, estas ondas de calor son las que detecta el termómetro y con eso da una lectura. No es un rayo que penetre la piel, el hueso, el sistema nervioso central, o también he escuchado que daña la retina, por ejemplo, o alguna estructura del ojo, para nada. Solo lo único que hace es detectar las ondas de calor que nosotros como seres humanos emitimos, y con eso se hace la toma. Y justamente arriba les pongo, no es correcto tomar la temperatura en las extremidades, en este caso el brazo, porque como vemos en la imagen, esta persona dio 35,5. Eso no es compatible con la vida. Una persona tiene que tener una temperatura más alta. Y en el caso de la derecha, ahí les muestro, esta persona sí le tomaron la temperatura en la frente como debe de ser y tiene una temperatura de 36,2, que es normal. Y para eso les pongo aquí
Si ustedes les toman la temperatura en la mano, en la muñeca, y da menos de 36, o sea, 35,5, 35, eso es una hipotermia, eso también es algo delicado. Entonces, la temperatura normal sí tendría que oscilar entre los 36 y los 37,5. Este punto sí es muy importante porque hay que recordar que la prevención es algo que todos tenemos que hacer. Si estamos viendo que alguien no se deja tomar la temperatura, se la toman en el brazo, pero en realidad tiene fiebre y como le hicieron una mala toma, no sabemos, pues nos estamos poniendo en riesgo a todos. A nosotros, a nuestros seres queridos, porque esa persona no se tomó la temperatura como debía de serlo. Entonces hay que recordar que esto es tarea de todos. Esto del oxímetro se los puse porque también existe el mito de que nos roba la huella digital y pueden hacer uso de nuestros datos. El oxímetro en realidad es un aparato muy sencillo, nada más tiene una luz. En algún momento nosotros nos hemos puesto, o cuando éramos niños, una luz para ver qué tanto pasa, ¿no? La luz es lo mismo, es nada más un emisor de luz y del otro lado tiene un detector de esa luz. Entonces va a medir qué tanto de esa luz, digo, está simplificado lo que les comento, qué tanto de esta luz va a pasar. Entonces no hay manera de que retenga datos, de que escanee nuestra huella, solamente es una luz que a nosotros nos proporciona muchísima información acerca de la oxigenación del paciente, que es sumamente importante en esta nueva enfermedad. Y vamos a pasar al tema de las realidades. Estos son temas que sí son ciertos y vamos a comentarlos. Lo cierto es que esta enfermedad da muchísimos síntomas. En un principio se manejaba que había que tener tos, había que tener fiebre, había que tener síntomas muy particulares. Se ha visto que tiene muchísimos síntomas, que incluso estos pueden variar en la misma familia, ¿no? Hemos visto que familias completas se contagian y una persona puede tener diarrea y la otra persona puede tener dolor de garganta, otra persona puede tener muchísima fiebre, otra persona puede tener poca fiebre. Entonces, les puse aquí nada más como ejemplo todos los síntomas que pueden llegar a tener. Es por eso que es importante que si presentan alguno de estos síntomas, se acerquen a un médico para que les pueda orientar si estamos sospechando de que sea un caso de coronavirus o alguna otra enfermedad. Algo que es importante es que todos estamos en riesgo de contagiarnos. Sin embargo, si hay una mayor exposición, hay un mayor contacto con este virus y a menor exposición, es decir, si mantenemos distancia, si no estamos en contacto con otras personas, hay un menor contacto y probablemente si hay una mayor exposición con el virus, se pueden presentar incluso casos más graves. Es lo que se está también evaluando en esta nueva enfermedad. Como les comento, hay mucho que no conocemos, pero es una de las hipótesis que personas como nosotros, personal de la salud, si tienen mucha exposición, el virus tiene un mayor efecto, puede haber mayor número de síntomas o incluso complicaciones, que las complicaciones sean mayores. La vacuna, la famosa vacuna que todos estamos esperando. Hay muchos países y muchos laboratorios que están trabajando actualmente para que la vacuna salga lo antes posible. Sin embargo, nos preguntan que si ya pronto va a salir, que cuándo sospechamos que vaya a salir, pero esto es un proceso. Al principio tiene que trabajarse en laboratorio. Después, el siguiente paso es en seres vivos, es decir, animales, y posteriormente se hace un protocolo en personas completamente sanas. Posterior se hace en un grupo más amplio, incluso en personas que pudieran tener alguna enfermedad controlada o personas en grupos de riesgo. Y después de eso se evalúan los resultados para ver que sí sea una vacuna segura
y ya después de este proceso podremos tener la vacuna. Recordando que las vacunas son seguras y hay que vacunarnos dependiendo el esquema correspondiente a nuestra edad. Y bueno, cuando esta vacuna esté disponible, pues hay que aplicárnosla para prevenir. Ahora, la suma de las medidas preventivas es lo que disminuye el riesgo. No es solamente escoger una o creer que con una de estas medidas vamos a disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Hemos visto que muchas personas ocupan el cubrebocas mal, lo ocupan abajo de la nariz o se lo ponen lo descansan, por así decirlo, en el cuello, en la frente. El cuello ya está contaminado, no hay nada que lo proteja. Entonces, si lo volvemos a colocar en nariz y boca, ahí ya hay una alta probabilidad de contagio. Y recordar que el cubrebocas no es un escudo que proteja al 100%, sino que disminuye la probabilidad de contraer esta enfermedad, pero hay que aún así mantener la distancia, estornudar o toser con el ángulo interior del codo, porque si no, esta probabilidad va aumentando. El uso del oxímetro, como les comentaba, es muy importante y en caso de que el paciente esté haciendo uso del oxímetro, es importante que registren los datos para que se los puedan proporcionar a su médico y él tenga mayores herramientas para comentarles si hay que realizar algún otro estudio, si ya estamos presentando alguna complicación. Y se complementa con esta última diapositiva, que es importante tener un acercamiento con el médico. Si no se puede de manera presencial por la situación, por la saturación de servicios, ahorita ya contamos con el tema de la telemedicina. Incluso aquí en Medical Home cuentan con el servicio de asistencia médica vía telefónica para las personas que tienen la membresía. Entonces acérquense a personal de salud. Si tienen alguna duda, es importante que le comenten al médico para ver si no se está tratando de un caso de COVID o de complicaciones si es que ya tienen esta enfermedad, y tener números de emergencia a la mano. Esperemos que no se ocupen, pero es importante tenerlos en caso de que presentáramos un caso complicado ya de COVID. Y por último, les dejo mis datos, la dirección donde está ubicado el consultorio, que es en Avenida Nuevo León 253. El consultorio es el 604, se ubica en la colonia Escandón, y el número telefónico para agendar citas y correo electrónico por si por ese medio también quieren contactarnos. Les agradezco mucho y bueno, vamos a pasar a la parte de sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas. Nos estaban preguntando, yo tuve todos los síntomas, pero mi prueba salió negativa. ¿Puede ser un falso negativo? 3 doctores me diagnosticaron con COVID, a pesar de que mi prueba salió negativa. Sí, efectivamente, tenemos casos de falsos negativos. Actualmente se está trabajando justamente con 2 pruebas. Se maneja la prueba que es conocida como PCR, que es en la que meten un hisopo en la nariz y otro en la garganta para hacer una toma, y además se complementa con una tomografía de tórax. Esto nos ayuda a evitar los falsos negativos, pero como siempre en la clínica, es decir, si un médico evalúa nuestros síntomas y son compatibles con COVID, entonces a pesar de que la prueba haya salido negativa, muy probablemente sí se trató de un caso de este nuevo coronavirus COVID-19. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos otras preguntas? Nos están preguntando, ¿cuántos días después de los síntomas debo estar en aislamiento? Hoy cumplo 15 días de aislada. Ok, en este caso ahí lo que habría que tener cuidado es de la fase que les comentaba, de la postsintomática. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es realizar nuevamente la prueba, la PCR,
para que en caso de que salga negativa, podamos salir del aislamiento sin riesgo de contagiar a otras personas. Pero la única manera de saber si ya no está el virus en nuestro cuerpo es realizando nuevamente la prueba, que claro, tiene el riesgo de los falsos negativos, pero es la única manera en la que nosotros podemos salir del aislamiento sin riesgo a contagiar a nuestros seres queridos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. ¿Qué pasa con el virus en el refrigerador? El virus sí es resistente hasta ciertas temperaturas. Entonces, se ha visto que en temas fríos, pues puede aguantar un poco. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, el virus necesita células para vivir. Entonces, puede mantenerse un rato en una superficie del refrigerador, pero en un tiempo, por ejemplo, depende el tipo de la superficie. Estaríamos hablando de la superficie del refrigerador, serían 4 horas, lo máximo que podría vivir. Pero después de eso, como no hay una célula donde pueda estar, ya muere. Bueno, no muere técnicamente porque no es un ser vivo, pero bueno, ya no es viable el virus. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Yo tuve todos esos síntomas, menos tos y fiebre. ¿Es normal? Sí, sí hay personas que incluso presentan solamente dolor de cabeza o mucha fatiga. Entonces, si no tuvimos todos los síntomas, no quiere decir que no hayamos padecido de la enfermedad, sino que tuvimos otros, el virus atacó otro de nuestros sistemas, puede, como les comentaba, ser el gastrointestinal, personas que presentan náuseas, vómitos, diarrea, o personas que les afecta más sistema nervioso. Por ejemplo, estoy segura que han escuchado de que pierden el olfato, pierden el sabor, el gusto. Eso es por una afectación al sistema nervioso central. Entonces varía. No tenemos un cuadro clásico, desgraciadamente, pero en este caso sí sospecharíamos, si tuvo la prueba positiva, aunque no haya tenido tos o fiebre, sí padeció, sí tuvo la enfermedad esta persona. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tanta probabilidad existe que el virus se encuentre en los alimentos? Bueno, en los alimentos, si nosotros, por ejemplo, pedimos, me imagino que la pregunta va relacionada a los alimentos que pedimos de la calle. En este caso, bueno, sí es importante pedir alimentos de un establecimiento, porque ahí tendríamos la certeza de que estos alimentos estén preparados con higiene, es decir, que las personas, que como debería de ser siempre, que están utilizando un cubrebocas, que se están lavando constantemente las manos, entonces no habría un riesgo de contraer la enfermedad al consumir alimentos que solicitemos de un restaurante o en la calle. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. En esta etapa de la pandemia, ¿lo recomendable es salir con medidas sanitarias o mejor seguir en casa? Si es posible mantenernos en casa, todavía estamos en un momento todavía alto, de alto contagio. Entonces, si es posible mantenernos en casa, la recomendación es todavía mantenernos en casa. Y si tenemos que salir con las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, mantener el aislamiento social, es lo recomendable. Todavía no estamos en momento, a pesar de que, bueno, aquí en la Ciudad de México el semáforo ha ido avanzando un poco, pero la recomendación es todavía mantenernos en casa si nos es posible. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. ¿El gel es suficiente para desinfectar el dinero? Sí, si es en las condiciones adecuadas, porque últimamente se ha dado, justamente por la escasez de gel antibacterial, hemos escuchado de videos en donde puedes hacer tu propio gel antibacterial o lo venden muy barato, pero no está etiquetado, no sabemos en qué condiciones lo realizan, lo fabrican. Entonces, es importante que si realizamos la higiene con
gel antibacterial sea un gel que sea al 70% y con eso es suficiente para limpiar. Nada más recordarles que no debemos de bajar la guardia en cuanto a la higiene de manos, porque a pesar de que las superficies las lleguemos nosotros a limpiar, siempre es importante las manos. Las manos es lo que de manera más constante nos podemos acercar a la cara y ahí es donde aumenta el riesgo. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tan recomendables son las reuniones familiares en este momento de la pandemia? ¿Y qué medidas se deben de tomar? No, ahorita no son recomendables las reuniones familiares. Todavía estamos teniendo casos de gente que acudió a alguna reunión familiar y varios de los integrantes de la familia están presentando síntomas. Nos pasó después del Día de la Madre, nos pasó después del Día del Padre, a pesar de las recomendaciones, las familias hicieron reuniones y desgraciadamente tuvo consecuencias. Entonces ahorita todavía no es momento para ver a nuestros seres queridos. Entonces hay que esperar un poquito más para que cuando los veamos sea sin ningún riesgo y ya podamos compartir con nuestros seres queridos pues sin miedo a contagiarnos o contagiarlos. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. ¿Es riesgoso ir a los restaurantes que ya están abriendo en diferentes zonas de la ciudad? Ahorita sí, todavía se considera de alto riesgo acudir a los restaurantes. Están tomando sus medidas, pero esta es una actividad que sí se considera riesgosa debido a que pues hay más gente de la que pues sería lo ideal y no conocemos a estas personas, no sabemos en dónde han estado, si vienen de una zona donde hay mucho contagio todavía. Entonces, ahorita la recomendación es, si queremos consumir algún alimento, pues mejor pedirlo a domicilio y esperarnos un poco más para acudir a algún restaurante. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. ¿Los niños pueden contagiarse? ¿Es cierto que presentan los mismos síntomas? Sí, de hecho, también fue un mito, ahorita ya no se ha escuchado tanto, pero los niños pueden contagiarse. Lo cierto es que los menores de 30 años presentan cuadros sin tantas complicaciones, pero sí, los niños definitivamente se pueden enfermar y los síntomas ahí son de los que les comenté en la diapositiva de todo el universo de síntomas que podemos presentar, son los mismos, o sea, son variados. Hay niños que han presentado fiebre, hay niños que han presentado dificultad para respirar, diarrea, tos, entonces eso sí es indistinto en adultos o en niños. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. Si soy asmático, ¿tengo probabilidad de agravar rápidamente de COVID? Efectivamente, todos los padecimientos de vías respiratorias, asma, EPOC, tienen un riesgo más alto de complicarse con esta enfermedad porque se ha visto que afecta vía respiratoria inferior. Entonces, si uno padece de asma, hay que tener más cuidado en temas de aislamiento, en temas de uso de cubrebocas, higiene de manos y en caso de presentarlo, estar muy al pendiente de los síntomas para que si se presenta alguna complicación, se pueda actuar a tiempo y prevenir un desenlace pues desafortunado. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. ¿Existe alguna relación entre el COVID y la enfermedad de Kawasaki en niños? Pues una relación entre, o sea, si una persona, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Existe alguna relación entre el COVID y la enfermedad de Kawasaki en niños? Pues como tal, una relación entre esas dos enfermedades no se ha visto.
la enfermedad de Kawasaki tiene una etiología y el COVID otra. Entonces, como tal, una relación no se ha descrito hasta el momento que exista relación entre estas dos enfermedades. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tan volátil puede ser el virus? Pues ahorita se ha visto que el virus, anteriormente se platicaba acerca de las gotas de saliva y de que se quedara en las superficies, pero justamente la Organización Mundial de la Salud ha manejado qué tanto se puede quedar en el aire. Entonces, como les comento, hay mucho que se está aprendiendo ahorita del virus, pero ahorita se está estudiando eso, qué tanto se puede quedar en el aire y con base en esta información sabremos qué otras medidas tenemos que tomar para prevenir o si efectivamente es poco el tiempo que se quedara y no hay que tomar alguna medida extra, pero hasta el momento no sabemos qué tanto se pueda quedar en el aire. Sin embargo, si tomamos las medidas que nos han comentado y que les comenté en esta presentación, no hay problema. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otras preguntas. ¿Se puede practicar ejercicio al aire libre sin cubrebocas? En Mérida es obligatorio usar cubrebocas para salir a caminar o correr. Sí, los gobiernos de los diferentes estados han estado tomando medidas dependiendo de cómo se encuentra el semáforo en su localidad y efectivamente el uso de cubrebocas, como les mencioné anteriormente, es fundamental. Y lo recomendable es que si salimos a hacer ejercicio sea con el cubrebocas. Cuando nosotros respiramos más profundamente, también exhalamos más profundamente. Entonces, esto hace que las gotas de saliva abarquen mayor distancia. Entonces, si se sale a hacer ejercicio al aire libre, sí tiene que ser con cubrebocas forzosamente. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan probable es contagiarse por los alimentos? Lo mismo que habíamos comentado anteriormente, los alimentos no son una fuente importante de infección debido a que el virus necesita una célula forzosamente para vivir. No, un virus no es un ser vivo, entonces si no tiene a su célula donde pueda vivir, no es viable el virus. Entonces podemos pedir alimentos, nada más procurar que sea un establecimiento que esté tomando las medidas sanitarias correspondientes, el uso de cubrebocas, higiene de manos, y con eso podemos consumir alimentos sin preocuparnos por que nos vayamos a contagiar. También comentar que los alimentos debemos de preferir ahorita alimentos que estén cocidos, o sea, evitar ahorita alimentos crudos, pero si están bien cocidos, si se toman las medidas sanitarias, no hay problema en cuanto a los alimentos. Gracias, doctora Pastrana. Tenemos una última pregunta. ¿Las mascotas pueden ser portadoras del virus, perros y gatos? Ok. Se han encontrado casos en los que los animales de distinto tipo de animales de compañía, perros, gatos o algunos otros animales han resultado positivos, pero eso no quiere decir que ellos nos puedan contagiar. Hay que recordar que los animales tienen ciertas enfermedades, los seres humanos tenemos otras, y no porque ellos las padezcan no las van a contagiar. Entonces, a pesar de que hayamos escuchado, hayamos visto noticias de que hay animales que han dado positivo, no quiere decir que nos puedan contagiar. Entonces, podemos estar con nuestras mascotas sin problema, no hay riesgo de que nosotros contagiemos a nuestras mascotas o nuestras mascotas nos contagien a nosotros. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. Estas serían todas las preguntas. ¿Gusta finalizar con alguna recomendación? Bueno, comentarles que es muy importante ahorita mantener una buena salud.
y de preferencia estos temas de cuidado, mantenerlos a lo largo de nuestra vida. Si tenemos síntomas gripales, lo mejor es cuidarnos, no estar en contacto con personas, sobre todo vulnerables, pero sí mantener el aislamiento social si tenemos algún síntoma. Ahorita todavía tenemos muchos casos, entonces hay que cuidarnos. Hay que pensar en nuestros seres queridos, en nuestra familia, y si llegan a tener algún síntoma, ponerse de inmediato en contacto con algún médico para que ellos les puedan asesorar acerca de lo que hay que hacer y no tomar decisiones con miedo. Es importante que si un médico les hace una recomendación, hay que seguirla para evitar ponernos en riesgo. Muchas gracias por su participación, doctora, y los esperamos en el siguiente Facebook Live. Hasta luego.